Bienvenidos a la pregunta del millón podcast. Hoy tenemos un invitado con una gran trayectoria en el tema de trading inversiones en acciones en Nueva York. Bastante compatible nuestra forma de operativa, que viene desde las sombras, no muy conocido en el mundo de las plataformas digitales, pero con un gran reconocimiento y una gran trayectoria, regulado por la SEC. Y bueno, Rubén, cuéntanos un poquito de ti más detalladamente. Hola Juli, gracias por la invitación. Bueno, para los que nos están escuchando y nos están viendo, mi nombre es Rubén Cano. Yo soy trader de acciones, gestor de portafolios. Como dice Juli, soy registrado ante la SEC. Tengo un estatus a nivel federal. Vos sabes que en la SEC, o registrarse en Estados Unidos tiene dos niveles. Uno que es el nivel federal, estatal y uno que es el nivel federal. En mi caso, pues después de mucho tiempo de estudio y tal, logré un estatus a nivel federal que es como el más alto que se logra. Y bueno, ha sido toda una vida, una trayectoria de vocación a esta industria de valores, industria financiera que amo. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria, desde dónde arrancaste en este mundo de las inversiones, cómo fue ese camino para llegar a esta regulación, por qué llegaste a ese tema. Bueno, yo pues empecé desde muy chiquito con el sueño de ser inversionista. Siempre quise ser inversor de bolsa. Ya luego cuando me gradué de la universidad, yo soy contador de profesión, hice un posgrado en gestión financiera y allá aprendí investment, value investment y empecé como en ese mundo de la inversión. Luego un amigo mío me enseñó especulación, que son pues dos caras distintas, ¿no? La especulación y la inversión. Y nada, con el tiempo fui llevándolo, pero pues dije en algún momento yo quiero gestionar un fondo de inversión y para hacerlo de forma correcta, regulada, legal y sobre todo viendo tantas cosas pues que uno ve en esta industria, tanta estafa, eh, pues nada, hice luego un posgrado en Canadá y ese posgrado me dio como el pie para certificarme en la industria de valores de Canadá y luego dar el paso a certificarme en la industria de valores de Estados Unidos y luego solicitar una licencia, porque son como Sí, dos pasos diferentes. claro. Y actualmente entonces tienes, digamos, toda la parte especulativa en donde tú inviertes, también tienes academia de trading y tienes además un fondo, un wealth management. Sí, hago varias cosas, todas relacionadas con, digamos que mi profesión principal es que soy gestor. Entonces ayudo a personas o familias, sobre todo, a gestionar sus portafolios en la bolsa de valores. Utilizo la plataforma institucional de Charles Schwab. Ellos me brindan una plataforma especial para ello que se llama ThinkPipes. No es muy conocida, pero es como su plataforma donde los gestores manejamos las cuentas de nuestros clientes. Eso es como mi profesión gruesa. Pero pues producto de todos estos años de trayectoria, muchas personas me han pedido que les enseñe, entonces pues digamos que ahí creamos una empresa que se llama Click to Invest, que es un híbrido entre educación, pero a la vez es una plataforma de trading en donde una persona con 3 clics puede comprar acciones, pero está conectado a un broker regulado en Estados Unidos, que me imagino lo conoces, que es Interactive Brokers. Sí, por supuesto. Ujú. Sí, de hecho, una de las razones por las que te escribí es porque hacemos match en muchos sentidos en la forma de operar, desde los brokers que utilizamos, un poco desde la visión, pero tú tienes una perspectiva mucho más llevada al day trading que me llama la atención porque no es un perfil usual, en este mundo. Hoy Ujú. digamos que lo más tradicional es como el swing trading o la inversión, digamos, como a largo plazo, que es lo que más se ha movido desde la pandemia, que empezó a generarse como esta conciencia colectiva de hay que invertir. Ujú. Pero este tema de trading es difícil verlo en alguien que sea muy profesional. Y justamente lo que quiero en este podcast es traer a personas como tú, como Sebas Toro, como Alex de Inversia, que son personas que hacen trading desde una óptica muy profesional y no tan especulativa, no tan llevada, digamos, como al riesgo y no desde esta cara del trading que es como muy amarillista de hacerse rico de un Total. día para otro. Claro, es que, ¿sabes? Es curioso que me lo digas, porque claro, la gente puede que me identifique mucho como day trader, que lo soy, pero
Mi grueso de inversión operativa, mi grueso de riesgo está en investment. O sea, yo soy muy Claro, value investor, ahí es donde como que echo todo el dinero. Swing trader y la parte más pequeña de mi riesgo es day trader. Lo que pasa es ok, que como tengo seguramente los trading rooms que hacemos en YouTube es donde me ven todos los días. sí. Pero creo que la mezcla para no ser day trader, digo yo, rentable es uno, te lo digo como una opinión personal, hacerlo en acciones. Dos, no dedicarse solo al day trading, sino que mezclar como o eso ha sido como la fórmula de mi éxito como day trader. Es no solamente ser day trader, sino que tengo un portafolio que respalda mi operativa en day trading. Entonces eso hace pues, que no me pase lo que le pasa a mucha gente y es como ese trading de venganza, como ese trading como si fuera un casino. Sí, Porque impulsivo. cuando tú tienes ya un portafolio de puras posiciones swing, puras posiciones de investment, pues disparar una o dos operaciones de day trading mentalmente te afecta distinto. Entonces, digamos que sí soy day trader activo, pero mi riesgo principal o la gran cantidad de mi dinero está puesto en investment. Sí, también se balancea de una manera muy Total. diferente. De hecho, desde mi óptica y desde Investopi, que es nuestra academia, nosotros tenemos lo mismo. De hecho, a mí me pasa lo contrario y es que a mí me conocen mucho por el tema de inversión a largo plazo, pero una buena parte del portafolio es esta parte más Trader de activa. corto plazo, más activo, Ujú. y lo que hacemos es que se balancea dependiendo pues la meta de la persona, dependiendo el tiempo, Claro, porque esto da pues también mucho más movimiento, eventualmente más rentabilidad, pero el tener los dos te permite operar exacto. desde la tranquilidad, que es lo que tú Total. Y de decías. hecho me haces acordar, yo tengo un alumno que hoy día es socio y el hombre es netamente day trader. Y él nunca pudo con el investment, nunca pudo con el swing y es buenísimo haciendo day. Entonces digamos que todo tiene que ver en qué te puedes acomodar, o sea, en dónde funcionas. Y creo que el mundo del mercado de capitales tiene esa facilidad, que no te encaja solamente en que tenés que hacer scalping, sino que puedes probar una gran gama y en donde te ubiques mejor y te empiecen a dar los resultados, pues ahí te quedas y Sí. concentras tu riesgo y tu capital en lo que mejor sos. Eso que acabas de decir me parece clave porque el mundo de los mercados capitales es un mundo que es muy amplio y es Total, un mundo que se ha ido polarizando en opiniones, y tengo que echarle la culpa a los hombres directamente porque es como un tema muy hormonal, digámoslo, de tener como la razón en determinados puntos. Entonces, como que alguien dice, total, es que yo soy day trading y no existe nada más, o es que yo hago CFDs y las acciones son una porquería, o yo hago acciones y el otro está mal, y es como, es tan grande que hay para todo el mundo, y dependiendo del perfil de cada persona se puede adaptar a una mecánica diferente y no tener que polarizarse y enfocarse en un solo camino. claro, y eso es el éxito de ser un trader rentable, es que puedas recorrer un pathway y te acomodes en donde mejor te funcione. Siempre teniendo tres cosas clave. Uno, tus fondos dónde están puestos. Lo ideal es siempre, lo ideal no, a mí obligatorio, tus fondos siempre en un lugar regulado. Eso es vital. Sí. Y dos, que puedas pensar en el largo plazo y también en el corto plazo. Eso es para mí donde te acomodes en la industria, pero que tus fondos estén siempre en un lugar regulado. Sí, completamente, estoy de acuerdo. Y creo que aquí, ahorita, que en los últimos años, los últimos por ahí 5 años, se ha democratizado mucho el mercado de inversiones en Latinoamérica y en Colombia, hay un fenómeno y es que todo el mundo quiere invertir, pero suele pasar que lo que más tiene publicidad no necesariamente son las mejores alternativas. Yo Es tengo cierto, yo tengo una perspectiva ahí, y es que los brokers que pagan por publicidad usualmente son malos brokers, y esto es muy complejo desde el punto de vista que pues son los brokers que suelen llegarle al usuario final. total. Y es que los brokers que pagan por publicidad seguramente no son brokers regulados en Estados Unidos. En Estados Unidos es prohibido eh, pagar por traer gente. Y si, o sea, si el broker tiene un programa de referidos, el programa de referidos es muy complicado, no Sí, te pagan dinero por traer, por ahí brokers
que pues por meter a un cliente te dan $250 de entrada. Entonces, pues obviamente el incentivo para meterle gente a ese tipo de brokers pues es altísimo, pero pues vuelvo a lo mismo, tus fondos no están en un mercado regulado. Sí. En Estados Unidos ningún broker te ha de pagar, ningún broker tiene un programa de referidos que sea negocio para la persona que refiere, eso sí es claro. Sí, y acá hago una aclaración como para aterrizar un poco lo que estamos hablando. Eh, un broker que está en Estados Unidos tiene seguros de capital que usualmente sobrepasan los $500,000. Eso quiere decir que si cualquier cosa pasa con este broker, el capital está protegido y eso es perfecto. Pero además de eso, en el mercado de la Bolsa de Nueva York en Estados Unidos, estás invirtiendo sobre el activo real. Cuando tú inviertes a través de una plataforma que está por fuera de Estados Unidos, estás invirtiendo usualmente en un activo subyacente como los CFDs, que son contratos por diferencias que no tienes directamente las acciones, sino que es, por decirlo de alguna manera, un fondo en donde tienen ese capital, pero hay más intermediarios y al final ese es como el riesgo, Totalmente. además de estar la mayoría en paraísos fiscales, ¿no? Total, exacto. Entonces, parte de los dolores de cabeza que yo he visto en esta industria es poner el dinero en brokers que están regulados fuera de una jurisdicción tan segura como es la jurisdicción americana. Es que además del seguro, Juli, el broker americano tiene la solidez del sistema financiero americano. Sí. Entonces, si tú tienes, además, si tú tienes el dinero qué sé yo, en Vanuatu, en Islas Seychelles, pues eso es tan fácil como que vos y yo montemos una empresa acá en Colombia y la registremos como broker. Así es de sencillo montar un broker en esos países. No, Entonces, exacto. tu Hay, dinero, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho en clase y que a veces muchas personas se molestan y es buscar la dirección que tienen registrada en el broker total. y usualmente estás en una isla que no tiene más de 4.000 habitantes, o una isla que es más pequeña que un barrio en Colombia, que es más pequeña que Suba, por ejemplo, Y en todos tienen la Bogotá. misma dirección. Todos tienen la misma dirección, pero además cuando tú lo pones en Google Maps y miras el, Es el una Street chocita. View, es un centro comercial en donde estás al lado de una peluquería y digamos que No. lejos de meritar, digamos, como la peluquería, el centro comercial, es pensar que estás manejando tu capital y dependiendo el nivel de inversión que tengas, pues es obviamente que es un riesgo bastante, bastante latente. Claro, y sin embargo, fíjate que eso es lo más común que hay, es lo más popular que hay, y por esa razón esta industria a veces tiene tan mala fama, de tantísimos, pero es muchísimo el dinero que se pierde a través de gente que mete la plata en entidades que no están reguladas. De acuerdo. Y ahora hay, digamos, también como dos aspectos que muchas personas me hablan y es, el primero es el tema de los impuestos. Hay brokers que te permiten tener una exención en impuestos, sobre todo si están registrados en Europa, invirtiendo en UCITS, de pronto por el impuesto a las herencias que hay en Estados Unidos. Y la otra perspectiva es que igual hay brokers que son brokers muy grandes que manejan un volumen de transacciones eh, enormes en el mundo, ¿cierto? Brokers que vienen de Asia o que vienen de Europa. Eh, pero digamos que están estos límites. Yo soy muy tradicional en el sentido que para mí mi capital tiene que estar en Estados Unidos. Total. Yo solo invierto en bolsa, o sea, mi profesión es esta, ¿cierto? Y para mí esto da una seguridad adicional a mi capital. ¿Tú cómo ves esa perspectiva de Es, los ahí impuestos? estás hilando muy delgado y me gusta la conversación. Eh, a ver, cuando uno invierte en bolsa y más sobre todo con todas estas plataformas reguladas que han salido que hacen sencillo el acceso a la inversión, allá hay una oportunidad de mejora para estas empresas. Porque, a ver, cuando tú inviertes en bolsa, no estoy hablando de hacer trading, sino comprar acciones y sostenerlas. Tu pensamiento es un pensamiento de largo plazo, ¿cierto? Entonces ahí empezamos con el largo plazo. Entonces, mucha gente prefiere, como tú, como yo, poner el dinero en la bolsa de Nueva York primero por abandonar el riesgo país. O sea, hablando desde Colombia, para nadie es un secreto que el riesgo país nuestro, o sea, tengo un país súper endeudado, un país en donde las instituciones están ahí como
Sí. peligrando. Entonces mucha gente, aunque haya exención de impuestos en el país de origen, es decir, Colombia, van a preferir poner el dinero afuera ahora. Lo siguiente es, cuando vos haces planeación financiera, y te lo hablo ya como asesor de inversiones, que mi trabajo es decirle a una persona, desde un deber fiduciario, que es mi deber como asesor, es decirle qué es lo mejor que puede hacer. Entonces, cuando vos invertís a largo plazo, ese tipo de compañías nuevas solo te ofrecen tipos de cuenta individuales. ¿Qué significa una cuenta individual? Que si vos te morís, por ejemplo, puedes tener UCITS, lo que sea, y vos te morís con una cuenta individual, el problema para que tu esposa o tu esposo haga el probate, es decir, pruebe que es el heredero de Sí. esa cuenta, es todo un cuento. Claro, si vos compras o vos abrís una cuenta en Interactive Brokers o en cualquier otro broker americano individual, pues vas a tener un problema del probate. Lo que pasa es que este tipo de brokers tienen cientos de cuentas. Entonces tú puedes tener cuentas individuales, que no es lo ideal, puedes tener cuentas compartidas Sí. por unidades, es decir, tuya es el 30, mío es el 70 o vamos Sí. 50-50, puedes tener cuentas de supervivencia, te moriste vos, ya la cuenta es mía, me muero yo. Sí, con Entonces, un tipo de exacto, reglas específicas dependiendo lo puedes que el tener, usuario exacto, puedes necesite. tener cuentas de fideicomiso, puedes tener cuentas de empresa, puedes tener cuentas en donde son una especie de cuentas de fundación que vos le donás la cuenta a tu hijo y no puedes retractarte de la donación, por lo tanto Sí. exindís ese dinero de tu patrimonio. Entonces, como planeador financiero, si vos estás pensando en invertir a largo plazo, no puedes simplemente invertir como que compro unos ETFs y los dejo allí, no, porque también tenés que pensar en cómo hacer la sucesión. Entonces, los brokers americanos, es cierto parcialmente que vas a tener un problema de impuestos, pero es muy manejable por todas las cosas y todos los detalles y la capacidad de setup que tienen este tipo de brokers. Sí, ahí, yo tengo dos perspectivas. Lo primero es que lo barato no siempre es la mejor opción y eso Sí, aplica para totalmente. todo, ¿no? O sea, y sobre todo en términos de impuestos, pues los impuestos son obligatorios y yo creo que cuando uno arranca una empresa, un negocio, lo que sea, tiene que partir que su socio desgraciadamente es el gobierno y empezar a pensar en un 35% de impuestos. Entonces, cuando yo digo esto, todo el mundo se tiene de todo lado, Total. ¿cierto? Y no necesariamente vas a pagar el 35% porque hay que empezar a manejar un montón de cosas, de costos, de qué otros capitales tienes, de cómo puedes optimizar y puede llegar a ser incluso el 20%. Pero es obligatorio, no importa si vendes arepas, si eres empleado incluso, o sea, como que los impuestos están a veces escondidos de muchas maneras, pero es inevitable que eso pase en cualquier modelo de negocio, pero en los portafolios de acciones como que han satanizado esta parte de los impuestos como si en otros negocios no existieran. Y que, hombre, al fin y al cabo, cuando vos invertís en la bolsa de Estados Unidos, estás invirtiendo en las empresas más grandes del mundo. Si vos invertís en la bolsa de valores locales, hablo para Latinoamérica, cualquier bolsa de valores, ¿cuál es la empresa más grande de nuestro país? O sea, ¿cuál podríamos decir es nuestra Nvidia? Ecopetrol. Ecopetrol. Si vos ves la gráfica de Ecopetrol y yo, vos yo no. invertiste hace 20 años en Ecopetrol, Sí. Ah, bueno. o hubieses invertido, supongamos que hubiera un ETF sobre el Colcap, que no lo conozco Sí. porque no conozco mucho la dinámica de bolsa, Tampoco. no existe. Si supongamos que hubiera un Colcap que sería como el SPY o el Sí. SP 500 colombiano. Si tú miras esa gráfica, ahí hacer riqueza es muy difícil. Entonces, pues sí, me ahorro los impuestos, pero me ahorro los impuestos de una ganancia que es casi break-even. Sí. Diferente, vos ves la gráfica de Nvidia y $10.000 en 2008, hoy son como $3 millones, pues pagas tus impuestos sin problema. Y es más, a veces no es necesario ni siquiera pagar los impuestos, porque muchas veces vos puedes hacer la estrategia de compra, presta y muere. Compras y nunca vendes o sea, el impuesto se causa cuando vendes, Sí. pero si vos sacas el dinero vía margin, eso no necesariamente es liquidar. Y parte De también acuerdo. en Estados Unidos hay una cosa que se llama ¿cómo se podría decir? Como devolución de capital, no todo lo que vos le saques a tu cuenta de trading es capital, perdón, es ganancia de capital, sino que es Sí. devolución del capital inicial. Entonces, esos son otros detalles y hay que hilarlos bien delgado. Claro, que dependen también del nivel de conocimiento que la persona tenga y acá se abre como otra arista y es que este tema, digamos, como de polarizar a veces las inversiones hacen que la mayoría de personas piensen en las alternativas como más
publicitables, por decirlo de alguna manera, Ajá. pero pienso que desde mi perspectiva y hablando en borrador, están divididas en tres tipos de personas. Uno, los que están arrancando, que están pensando inicialmente en un capital de $100, digamos a $2,000, en el que este tema de los impuestos es un tema que no tiene que preocuparle y que simplemente la idea es que entre en el mercado, que vea la dinámica, que pruebe. Y acá, por ejemplo, a mí me gustan unos brokers que no son ideales para crecer un capital tan grande, pero que sí dan ese momento de entrada. Entonces, por ejemplo, hablando de un Tri o de un Happy, ¿cierto? Es un punto de entrada y de democratización del mercado que a mí me parece muy interesante. No quiere decir que ahí no puedas crecer, porque en estos brokers están regulados, tienen, digamos, como la mayoría de estas cosas, no puedes dividir las cuentas y tienen algunas limitaciones, pero es un gran punto de Es un punto entrada. de entrada. Digamos que de los que mencionas, de entrada me gustaba más Happy, porque al fin y al cabo está en Estados Unidos. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a Happy, es muy fácil de entrar. Hoy en día entrar a Interactive o a Schwab no es tan difícil, pero sí, digamos que Happy es muy fácil. Entonces, si tú armas un portafolio en Happy y luego te quieres volver un poco más sofisticado, puedes internamente pasar tu portafolio completo hacia Interactive o completo hacia Schwab o completo hacia la XSpeed o cualquier otro broker americano. ¿Por qué? Porque tus activos están dentro de jurisdicción sí, americana y solamente así vos mueves de aquí a sí, acá. exacto. ¿Qué pasa con TRI? En TRI, el broker dealer es un broker colombiano. Sí, Entonces, tus activos están escritos en Colombia. Entonces, no es tan fácil vos moverlos. eh, para exacto. un broker americano no puedes moverlos así. Están a través de una comisionista. Exacto. Pero creo que TRI está haciendo negociaciones con el mismo broker que trabaja hoy con DolarApp, hoy ARC, Sí, que es alpaca. que son los de Alpaca. Yo tuve hace como 2 meses conversaciones con Alpaca para ver si los integraba también en mi aplicación y pues preferí otra opción, pero al fin y al cabo si Alpaca está en Estados Unidos, pues vos luego podés mover esos activos a otro broker. De Sí, hecho, puedes incluso jalar desde Interactive, los puedes mandar para Alpaca o los puedes mandar para Happy, o sea, se pueden intercambiar los activos entre propios brokers americanos y eso es exacto. una gran noticia. Para mí, por ejemplo, Tri a través de esta herramienta y utilizando un broker me parece ideal porque es que eso abre la ventana a muchas personas y es una puerta muy fácil a democratizar el mercado. Yo personalmente soy muy fan de Tri desde el punto de vista que Tri llegó a revolucionar lo que está pasando en la bolsa. Yo tampoco soy muy de bolsa colombiana. Yo actualmente invierto en bolsa colombiana muy poco desde Tri y porque existe Tri, porque si no, no No, yo habría, sí cero, no no tengo habría, nada aquí. no habría forma de entrar ahí. Pero ese punto de entrada a mí me parece Sí, total. fundamental porque permite que las personas lo hagan de una manera fácil y tranquila. Luego viene un punto que es donde una persona decide crear un patrimonio a través de la bolsa. Y acá yo tengo un punto, digamos, como de, de partida que no sé desde tu perspectiva cómo esté, pero a partir de que una persona tenga $60,000 en la bolsa, es el punto en donde tiene que empezar a profesionalizar su capital desde todas las ópticas, Totalmente. desde tener un contador, un abogado y un conocimiento también que le permita gestionar estos impuestos, que le permita gestionar la herencia, por ejemplo, de una Claro. manera autónoma. Pienso que hoy en día muchos brokers están aprovechando de esto de, es que si usted se muere la plata no le queda a nadie, pero para clientes que tienen $500. Y es como, Eso, claro que es exacto, plata, es engañoso un poco, exacto, pero ya después de $60,000, el impuesto digamos que el impuesto que más la gente le preocupa o esta retórica a sí, la que te refieres le preocupa, es el impuesto que no es tan como de sucesión como acá en Colombia, pero es el estate tax. Ese estate tax es después de 60,000, empezás ahí en un bracket de entre 18 hasta 39%. Ya cuando vos tenés portafolios de 100,000, 200,000, ahí ya vale la pena crear estructuras, porque las hay, para abandonar el riesgo de este impuesto. Vos puedes sí, crear una estructura, simplemente haces una
por ejemplo, si tienes hijos, hablo ya para inversores sofisticados, pues puedes tener una LLC que está tu nombre y luego abres una limited partnership con tus hijos allí. Nice. Esta es socia de esta y ahí ya estás extintiendo el portafolio porque lo que te dice la ley es que el impuesto cae sobre la persona que tenga activos dentro de Estados Unidos. O sea, también Sí, casas para esa gente que está comprando casas y negocios allá, aplica exactamente el mismo impuesto. Entonces, ya para ese tipo de estructuras y para esa cantidad de capital, pues vale la pena eh, una asesoría de una persona que te ayude a gestionar tu capital y tu patrimonio para optimizar y mejorar lo que puede ser una carga tributaria futura. sí. No, completamente de acuerdo. Ahora, Rubén, un poco desde la perspectiva de la regulación, de hecho no había visto nadie que esté regulado, digamos, como en tu nivel en la SEC. Eh, para mí este tema de la regulación es como muy amplio desde la perspectiva que obviamente la regulación es necesaria, limita como las obligaciones de las personas a gestionar de manera muy profesional el capital, pero también el hecho de que se haya democratizado de una manera tan amplia la bolsa hace que estemos en unas áreas grises en muchos escenarios, ¿no? Sobre todo desde Latinoamérica, que no se veía, digamos, como esta perspectiva de invertir en el exterior, que de pronto se puede ver como una fuga de capital. ¿Tú cómo ves todo este tema? Como una fuga de capital, no, yo creo que lo que logra la bolsa es, como bien lo dice, sí es democratizar, pero no lo vería como una fuga, porque fíjate que todos, al fin y al cabo, somos inversionistas de la bolsa de valores. El dinero que tú tienes en tus fondos de pensiones, excepto pues el fondo de pensión colombiano, que pues, Sí, es otro modelo, pero si tú tienes, no sé, cualquier fondo de pensión colombiano, indirectamente sí. tus pensiones están invertidas en la bolsa de Y valores. espero que siga así, por Pero favor. es duro porque vi que hay un decreto donde les hicieron nacionalizar como el 30% de los activos en el Aún no, pero exterior. ahí está. Exacto, entonces a la gente por eso le da miedo invertir en plataformas colombianas porque ¿qué te hace no pensar que pase lo mismo con las comisionistas de bolsa colombianas? Es que Sí. esos riesgos es muy complicado, pero no lo veo tanto como una fuga porque al fin y al cabo es colocar el dinero de los ahorristas colombianos en un mercado que aceleraría el crecimiento patrimonial, que al final de cuentas ese crecimiento patrimonial se va a gastar es directamente en el país. Ahora, si aquí en Colombia hay compañías que puedan rendir a esa velocidad, pues en ese caso básicamente lo que haría el inversor es hacer un cálculo de oportunidades y poner el dinero acá, Sí. pero básicamente si uno lo siente como una fuga, no es porque sea una fuga, es porque el país no te brinda las oportunidades. Al fin y al cabo el capital siempre se mueve, el capital es como inteligente, se mueve a los lugares en donde es más rentable. Y desde la óptica del tema de la regulación, ¿cómo es la regulación respecto a la democratización? ¿Desde qué punto de vista? O sea, la regulación en qué sentido? Desde los brokers, desde los Desde advisors. todo punto de vista, desde lo que representa, por ejemplo, el tema de la asesoría, lo que representa el tema de la educación, lo que representa la creación de contenido, por ejemplo, que es tan amplia, desde la posibilidad de invertir en un lado o en el otro. Yo pues, hombre, yo filosóficamente soy muy pro poca regulación en los mercados. Lo que pasa es que en el mercado de capitales, eh, o al menos te hablo desde la perspectiva americana, que es la que conozco mejor, la regulación en ese mercado tiende a ser mucho desde dos puntos de vista. Uno, el punto de vista del broker, pues porque obviamente el broker es un banco básicamente, y en mi opinión sí debe tener una vigilancia. Y está el otro punto de vista que es el advisor, o que a diferencia de un broker, nosotros los advisors, nuestra obligación con el cliente es una obligación fiduciaria. ¿Qué significa eso? Que nosotros seguimos un estándar o un código de ética. Sí. Entonces yo tengo que siempre observar ese código de ética y mi trabajo es hacer siempre lo mejor para el cliente. El broker no tiene
no tiene esa obligación. El broker simplemente tiene unos limitantes y ya, pero los advisors tenemos la obligación de ayudar a la persona a que pase lo mejor para él y a darle la mejor asesoría. Por eso pues, tú ves que mucha gente dice esto no es una asesoría o esto no es una sugerencia de inversión. Porque para poder decir, eso sí es una sugerencia de inversión, como en mi caso, yo de forma Sí, privada sí puedo decirle a una persona, esto sí es una sugerencia, pues es mi sugerencia, que esto es lo que tienes sí, que hacer. tienes que estar regulado. Yo tengo, exacto, tengo que estar vigilado. ¿Por qué? Porque se tiene que revisar que yo persigo un estándar y que mi asesoría a mis clientes, yo la tengo que reportar anualmente. Es carísimo. Ser registrado es muy caro porque vos tenés que anualmente hacerle unos registros o enviarle records a la SEC y decirle, mira, a este cliente le dije esto, pasó esto, a este le hizo. Y si tenés 100 clientes, pues es un reporting gigante y Sí, eso tiene unos costos pues bastante, legales altísimos. sí, completamente. Y hay, sí, hay muchas perspectivas, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los brokers. Este tema de ver plataformas que incitan al usuario a invertir de una manera, a mí me parece que es muy fuera de lugar y Sí, pasa mucho con ciertas plataformas en el que ponen un asesor, entre comillas, que te dice cómo invierte en esto, te sugiere un apalancamiento y así es donde más personas pierden el claro, dinero. pero es en una industria no regulada. Exacto, O sea, en Estados Unidos es prohibido para el broker recomendar, sí, pero full prohibido. Ellos pueden tener una recomendación de un pool de asesores. eh, por ejemplo, si tú entras a Schwab, Schwab tiene te dicen, estos son los asesores, búscalos, son oficinas aparte. sí. O Interactive, estos son los asesores, búscalos, pero en Estados Unidos, vos desde el punto de vista del broker no puedes decir, ni llamar a alguien y a decirle, compra esto. No, pues que esa estafa es vieja. Total, de hecho el mercado en Estados Unidos tiene muchas limitaciones respecto a otros mercados en otros países, no solo por la naturaleza de los activos, lo que hablábamos ahorita que son directamente acciones, sino también, por ejemplo, hay brokers como Merrill Lynch, brokers de los más grandes del mundo, que no tienen listados, por ejemplo, ciertos ETFs por la volatilidad o por el volumen de estos ETFs y que hay que firmar como un montón de papeles y de disclaimer antes Ajá. de llevar el capital a estos puntos. Acaban de hablar de quitar la restricción de trading para $25,000, pero hasta este momento para poder hacer un day trading tenías que tener un capital mucho más grande y acá es donde pienso que también el mercado se divide como en tres partes, ¿no? Estas personas que están en este punto de entrada en el que estamos hablando de $100 a 5,000, Ujú. que tienen, digamos, como una flexibilidad un poco más grande respecto a regulación. Luego las personas que están en el intermedio, que son las más abandonadas. Una persona que tiene entre $20,000 y $200,000 está ahí y es una persona que yo considero que debería aprender a gestionar su propio Y capital tiene necesidades muy completamente distintas todas. diferentes. Porque a partir de 200, $300,000 ya existen mecanismos en los que un broker eventualmente te puede ayudar a manejar el capital, donde existen asesores para los cuales ya es interesante Exacto. este número, porque lo que tú decías, está regulado, es muy costoso, entonces pues ahí se crea una barrera de entrada en los Total, no, costos muy no, lo has grande. dicho todo. O sea, tenés una muy buena visión del mercado. Eh, de hecho, esta semana estuve en un evento acá en Medellín y ese evento me hacía reflexionar diciendo, bueno, nosotros ya como empresa de tecnología, yo como dueño de una plataforma de trading, una plataforma de inversión, ¿yo qué soy? Porque es que yo tengo clientes de $100 que usan la plataforma, pero también tengo gente en mi comunidad de cuentas de $500,000. ¿Cuál es el avatar de mi usuario? Y yo nunca podía dar con el avatar. Y, y una anécdota, pasaron los de Tri por el stand nuestro y entonces escuché que ellos estaban con la alpaca y que ya le habían agregado gráficas a la plataforma. Entonces yo dije, entonces yo no estoy tan loco. En esta industria es muy difícil crear un avatar porque lo que pasa es que la gente que entra a esta industria evoluciona. Entonces cuando tú tienes una cuenta de $100, $500, pues en ese momento tú eres un inversor pasivo que no sabe mucho, pero la vida va cambiando, tú vas cumpliendo años, te casas, te comprometes, te gradúas de la universidad, tienes hijos, te separas, vuelves y te casas. O sea,
la vida cambia tanto que una persona que entró hoy con $500, mañana tal vez tenga 200.000 y quiera ser trader activo. Sí, Entonces, esta industria es una gama tan grande que al final de cuentas te toca llevar a la persona por etapas y por eso existen los asesores. Yo, digamos, eso yo lo aprendí mucho en Canadá, ¿sabes? Eso es una sociedad divina. La gente es bellísima y los valores de inversionistas son todos. O sea, allá los asesores somos como aquí, que sería ya un abogado, un contador, una persona que se necesita constantemente porque esas personas, ellos tienen una conciencia de inversión muy grande. Y pues por eso son la sociedad que son la clase media más rica del mundo. sí. Pero no es de gratis. Es porque desde muy pollitos invierten y sus abuelitos le pasan a los hijos y los hijos. Entonces, claro, se acumula una gran acumulación de capital que hace que al final de cuentas esas sociedades prosperen. Sí, completamente. Oye, es que ahí hay mucha tela por cortar. De hecho, algo que me faltó de los tres segmentos que íbamos como los que están entrando, los que están generando un patrimonio, también hay una porción de personas que quieren hacer un trading especulativo, apalancado, en donde, por ejemplo, yo sí le veo una entrada a este tipo de brokers que están en estos países no tan regulados porque permiten, digamos, como tener ese movimiento de capital y lo que suele pasar es que la gente entra al revés, o sea, todo inversionista de largo plazo no debe llegar al trading, pero cualquier persona que haga trading sí debería llegar al mundo de las En mi inversiones opinión, sí. y desde ahí es donde hay una óptica que yo pienso que está muy equivocada. Uno, arrancar por el tema de trading y apalancamiento, eso es lo que hace que la gente pierda plata directamente. Exacto. No porque el trading tenga esta naturaleza del riesgo tan terrible como muchos la venden, porque ahora hay como dos bandos, ¿no? Los que dicen que el trading es lo peor y los que solo invierten y es como, no, o sea, Es, las dos cosas pueden convivir con una responsabilidad y con una educación. Entonces, para mm, llegar al trading hay que tener mucha más educación que para hacer un trading yo lo, swing que es de largo plazo. yo lo comparo, Juli, como el ciclismo. O sea, en el ciclismo vos tenés ruta, vos tenés mountain bike, Sí, vos tenés downhill, que es que te tiras de una montaña, vos tenés BMX. sí, Entonces, ¿qué es para mí el day trading o el trading especulativo? Es vos no saber montar bicicleta y empezás por downhill, o sea, tirándote por una montaña sin los equipos. Mi visión respecto al trading es el estilo más difícil para empezar, es el estilo en donde más dinero necesitas para empezar. eh, y aunque puedas empezar, o sea, aunque haya plataformas y haya instrumentos en los que tú puedas hacer trading, scalping con $1.000, eso no significa que tú puedas vivir de una cuenta de $1.000, sí, porque no, o sea, uno con 1.000, $2.000 practicas, te vuelves bueno, pero si tú no tienes de ahí en adelante cómo seguirle metiendo plata a una cuenta de especulación por encima de 40.000, 50.000 o $60.000, es muy difícil que tus resultados como trader cubran el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Yo a mis alumnos que aprendieron su proceso de trading y no tienen $60.000, yo les digo, vayas a trabajar, porque te sale mejor que te paguen un sueldo, qué sé yo, de $2.000 trabajando, a que te quedes en tu casa haciendo trading con $3.000, que eso te podrá dar $30 al mes. Sí, sos rentable, pero sos rentable con $30. sí. Entonces, si no tenés toda esa curva y toda esa capacidad de fondear una cuenta, el day trading, va a ser muy difícil que de verdad vivas del tren. Entonces, aquí le rompo el sueño a muchos, pero es la verdad y es lo honesto. Si no tenés por encima de 50.000, 60.000, no ya, pero sí a futuro, Sí. ser day trader y vivir de esto es muy difícil. O al menos que cubre el costo de oportunidad, me refiero. Sí, yo también he sido como muy referenciada en el mercado por ser muy aguafiestas. Total. No desde Pero es una, lo que hay que hacer, es lo ético. exacto, y no desde la óptica de que no se pueda lograr, porque siempre hay casos extraordinarios y yo siempre le digo a la gente, no vea los casos extraordinarios. Es como cuando alguien quiere adelgazar con una malteada y es como, si ves el que bajó 15 kilos en 2 semanas o al que le dio una enfermedad en el intestino y casi se muere. Y es como, pero la mayoría de las personas están acá en la mitad donde
o bajó muy poquito o no Nosotros pasó nada y pensamos muy no lo parecida. siguió. Sí. De hecho, nos pensamos similar. Hicimos match en todo. Full Esto esto. no fue planeado, nos vestimos del mismo color, tenemos las mismas gafas. Entonces, Sí, sí, total. Pensamos lo mismo. Mira, yo a la gente le digo, respecto a lo que vos decís, es, vos no puedes planear tu futuro como trader como si fueras Messi. Entonces, como uno tener un hijo que es futbolista, y sí, entonces tú dices, bueno, Messi ha ganado $1 billón en su carrera, entonces mi hijo va a ganar. No puedes plantearlo así, sino que simplemente como que es un futbolista que va a tener unos contratos en la vida, le va a ir bien y hacer, o sea, presupuestar un pathway normal. Si en ese pathway vos resultás siendo Messi, fantástico. sí, Pero uno planear o presupuestarse siendo Cristiano Ronaldo no da. Entonces, eso se llaman eventos de cola, Juli. sí, Son eventos de cola. O sea, tal cuando vos cual. en la campana de Gauss, Sí, en vez de los normales, son los eventos que van por acá en las exacto. colas. Claro, lo que pasa es que lo más publicitado es, o sea, lo Los más hypes. publicitable es lo que está en esos casos excepcionales y pues eso no hace tanto sentido en ninguna industria, pero la industria de las inversiones y del trading, como lo he dicho varias veces, se ha polarizado mucho como a esos eventos como un poco extraordinarios. Y de hecho, no sé si puedes hacerlo, pero háblanos un poquito de las expectativas de rentabilidad desde los dos marcos, que siento que esto es algo que a la gente le cuesta mucho aterrizar. A ver, en la investment, yo te hablo por mis números, o sea, yo mis últimos 5 años ha sido como un 330 y pico por ciento. Yo lo tengo en mi canal de YouTube y lo muestro en mi propia Sí, cuenta. En el day trading no es muy alejado, o sea, el day y el investment, los resultados son más o menos lo mismo. O sea, sí, puedes esperar un 20% anual, un 15% anual, pero hay años que te comes un -10, hay años sí, positivos, hay años negativos. Entonces, para mí, en mi opinión, de la experiencia que he tenido con cientos de alumnos, mi experiencia personal, yo te digo, yo puedo vivir sin el day trading. Yo hago day los lunes y jueves, eh, pero, pero podría no hacerlo a hoy, a hoy. Pero eso entiendo que es un gusto, hay gente que le gusta y que es buena, sí. y uno ama aquello en lo que es bueno. Entonces yo hago day con muy poco riesgo ya a hoy, como perro viejo la techado, pero es porque me gusta, es porque soy muy bueno en eso, ¿cierto? Pero mira que yo no hago day trading todos los días. Sí, Entonces, la expectativa de rentabilidad es muy similar, tanto investment como day. La verdad que no es que haya unos super resultados distintos. Si sos day trader, te va mejor que haciendo swing, o mejor que haciendo investment, o mejor que haciendo earnings, en mi opinión. Los resultados son muy parecidos y creo que te matas mucho más haciendo day trading todos los días. claro, por supuesto. Que eso también es como una perspectiva a veces como equivocada de muchas personas que piensan que porque van a hacer day trading o este tipo de frecuencias más altas van a ser mucho más rentables y pienso que es mucho más fácil Ujú. ser rentable rápidamente por el largo plazo que por el corto Y es plazo. que, claro, ahí me haces pensar yo he tenido muchos alumnos que me dicen, pero que son day traders, entonces quieren ser day traders a toda costa. Entonces yo, bueno, te voy a enseñar. Y no son buenos. Entonces uno les va quitando los días y entonces como que mezcla el swing, que swing es un estilo de especulación, pero que inviertes o sea, que compras y sostienes semanas, meses máximo, y el investment. Y entonces es muy curioso que el day trader es muy terco, o sea, pasan años intentando ser rentables en day y al final terminan el investment y concluyen, me va mejor acá. Sí, Entonces creo yo que es un tema de saber cuál es la realidad de este negocio y cómo se vive siendo un trader, porque también creo que una de las equivocaciones, y esto es producto de esta gente que vende ese hype y ese humo, que es que un trader, y escuchen esto, no vive el trading por los resultados mensuales. Si usted quiere vivir del trading, usted lo que tiene que hacer es olvidarse los resultados mensuales, hacer las cosas de la mejor manera y, ojo, sacarle un sueldo a su cuenta. Cuando usted le pone un sueldo a su cuenta de trading, usted está casi al otro lado, si no es que está al otro lado. No es pensando en que este mes tengo que hacerme $1000,
Sí. y al siguiente mes $1.000 para pagar los servicios y para pagar la cuota del carro. Eso es una forma incorrecta de ver este negocio. Que No, poner es un sueldo, ojo con eso. no solo incorrecta, sino que genera una presión muy fuerte sobre la Y es que persona. no hace sentido porque fíjate que esto es un negocio de renta variable. Entonces, al ser de renta variable, hay meses que son negativos. Entonces, Tal- mire, la forma sencilla para uno vivir del trading es así. Usted empieza con una cuenta, supongamos, de 15.000, 20.000. Te dedicas a hacer trading si quieres mezclarle swing y day trading. Dos cositas. Y la cuenta hace esto, normal. La cuenta no hace así, ella va haciendo esto. Pero durante este tiempo tú le vas sacando un sueldo. Sí, Ahora, ese sueldo está amarrado a la capacidad que tiene la cuenta de sacarle plata aún cuando estás perdiendo plata en ese mes. Por exacto. lo tanto, no es de que meto 5.000 y le saco 2.000 mensual, no, no hace sentido. Entonces, tú le sacas un sueldo de tal manera que esté ajustado a la realidad de la cuenta. Y cuando haya meses muy buenos, entonces tú semestralmente le sacas algo que se llama bonos o primas, podría decirse en Sí. Colombia, y con esos bonitos tú haces inversiones en otras cosas. Esa es la forma de vivir del trading. No es que realmente una cuenta de trading no hace así, 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 y Sí, todos los meses le saco 10.000 mensuales. Eso no es así. exacto, tal cual. Que ahí hay también como una perspectiva y es que eso no se consigue en el corto plazo. O sea, una persona que logra vivir de las inversiones o del trading, yo considero que debería tener una curva por lo menos de 1 a 2 años, incluso más, o sea, dependiendo del perfil, porque pues también hay personas que son mucho más Y depende de los profes. de los profes también, Yo he sí, visto cositas obviamente. chéveres en 9 meses. Ah, no, claro, sí. Pero entonces ahí nos vamos un poquito a esos casos extraordinarios. O sea, por ejemplo, en mi perspectiva, coger un ingeniero y ponerlo a Sí, no, hacer trading o no, es que inversiones en muy corto plazo lo logra. Pero de pronto cuando es un perfil que es más alejado como a las herramientas de tecnología, como a los procesos, total. es mucho más complejo. Y siempre hay sorpresas. O sea, yo tengo, por ejemplo, muchos médicos que básicamente no tienen a veces ni siquiera un celular como moderno, pero que son muy buenos estudiando, porque los médicos se dedican a estudiar toda su vida y entonces la cogen muy rápido Y de y hecho, se sí, van. de hecho, claro, es que hay otra cosa en la que nos parecemos. Uno de mis socios hoy día, él empezó y cuando yo lo vi, yo dije, esto no va para ningún Pereira, como decimos en Colombia, porque el hombre no sabía ni coger un mouse. Sí. Y entonces él mandó a su secretaria y su secretaria me llama para ayudarle a armar el computador y yo dije, no, aquí no va a pasar nada. Pero es un señor maduro, yo creo que 45 en la época que empezó, y hoy es un monstruo haciendo day, pero porque se dedicó a estudiar. Y ahora, casos de que sí te digo, es muy fácil de que tengan éxito son las mujeres. Yo creo que mis mejores estudiantes son mujeres. ¿Por qué? Porque esta Que industria hacen necesita, caso. exacto, esta industria necesita ser metódico. Sí, Y las mujeres son metódicas. Vos las ves en sí, clase con colores. El hombre no, a sí, veces uno, juicioso. uno llega a hombres y te llegan a una sesión de coaching con una servilleta. Sí. No, no, Tienen menos ego, tenemos menos ego, y entonces no siguen estamos. instrucciones y Exacto. tienen intuición, o sea, la mujer, a mí me parece que es más fácil, no Sí. sé, en lo que conozco de procesos, las mujeres la cogen más fácil En mi en el trading. perspectiva, que las mujeres tenemos como fama de hormonales, pienso que es al contrario. O sea, los hombres son mucho más. En el Esta trading tienen ese testosterona problema, hace que, fue madre, se vayan contra el mundo y que el ego que les juegue en contra total. y la terquedad y muchos Por eso tener factores. un portafolio es clave, porque si tú haces trading o scalper o lo que sea, pero a la vez tenés tu portafoliocito andando, pues entonces tu mente funciona diferente. ¿Ves? O sea, eso para mí para mí la mejor terapia o la mejor psicología de trading que existe, en mi opinión, es tener tu portafolio. Yo la verdad que no creo mucho en la psicología de trading como la meditación o mirarse al espejo y no, yo no creo en nada de esas cosas. Yo lo que sé que nos ha servido es haga imágenes de las operaciones y tenga un portafolio. Sí, Portafolio es el mejor psicólogo, sí. porque si tú empiezas un día negativo, tu portafolio está rojo. Hoy, por ejemplo, mi portafolio está rojo. eh, Tú asumes tu sesión de trading como tal de una manera. Pero si mañana está súper verde y vos vas a hacer trading y ya estás verde,
pues vos asumís todo distinto y perdés un juego y si tenés 10 posiciones andando y perdés una en day, pues vos estás como que tu cabeza está pensando en otras cosas. Entonces, para mí el mejor psicólogo es un portafolio, Sí. sea que sea en acciones o de pronto en un portafolio de opciones también, que sé que tú haces opciones. Sí. Sí, actualmente, por ejemplo, para mí el tema de las opciones es un tema que permite dividir muy bien este tema del riesgo, también del tiempo, porque no es un tema que tome tanto tiempo como otros tipos de trading. Y en mi caso, algo que me parece muy particular es que igual yo he pasado por todo, o sea, yo arranqué con Forex y CFDs con muy poco capital, entonces arranqué con esta perspectiva de usar mucho el apalancamiento para crecer, también buscando como crecer más rápido, pero igual a largo plazo. Y la razón por la que llegué al mundo de las acciones es porque tenía mi portafolio a largo plazo y en algún momento me di cuenta muchos años después, porque ahí es donde cuesta mucho el tiempo, que es lo más importante, Ujú. que el tema de las acciones, sin estarme esforzando y sin estarle trabajando tanto, tenía una rentabilidad mejor que todo el tema en el que estaba sufriendo con el day trading, en donde pasé por todo, por algoritmos, por bots, por backtesting, por todo lo que te puedas Y imaginar. eso demuestra que, o sea, esta industria es muy apasionante. Es muy, o sea, el inversionista a largo plazo puede que siempre se quede siendo inversionista a largo plazo, pero muchos de esos mutan a querer algo más activo Sí, y es mi teoría en esto es correcta. Esta industria, el que prueba esta industria, empieza a evolucionar hasta que busca cómo lograrlo, porque no es de gratis que hayas pasado por bots, cosas, sí, cosas hasta que diste y diste al final, por allá al final del túnel con este mundo de las acciones, porque la información no está muy no está muy a la mano y por eso me parece genial esta labor que haces de compartir educación para la gente, para que mucha gente se le acorte esa curva de aprendizaje y evite ir por caminos que al final de cuentas lo van a traer aquí. sí, también es un momento, digamos, como muy bueno para los mercados capitales, porque las barreras de acceso desde el capital hace unos años eran mucho más grandes. Entonces, no sé, cuando yo empecé a invertir no hacía tanto sentido o incluso no se podía operar menos de 25.000, de 60.000 dólares No, porque no sí, daba, o sea, no era sí, fácil. sí se podía, o sea, tú con menos de 25.000 podías hacer swing trading, o sea, el hecho no es cerrar operaciones en el mismo día y siempre se ha podido comprar acciones a largo plazo. Lo que pasa es que en Latinoamérica nos llegó mucho la idea del scalping. Entonces, pues claro, si tú te ibas a las acciones, pues no podías hacer scalping Sí. con menos de 30.000. Digo yo, para efectos prácticos. Sé que la regla dice Ujú. 25, pero para efectos prácticos 30.000. Entonces, creo que es más es un tema de visión, pero tú con 5.000, uno siempre pudo invertir en acciones. Sí. Pero la información no estaba tan fácil, no estaba tan a la mano, porque yo tengo una cuenta interactiva hace por ahí 10 años. Las Sí. cuentas de Schwab también lejos, más Claro, pero viejas. está la barrera directamente del capital. O sea, para mí yo de hace 18 años, 25.000 dólares era una fortuna. Si querías, claro, Entonces, si querías hacer day trading, ujú, pero para comprar acciones, con 5.000, 2.000, 1.000, sí, se podía. Pero claro, nuestro conocimiento en aquella época era que el trader es ese que está ahí en las pantallas comprando, vendiendo, y es como creo yo que nos caricaturizaron mucho sí, la figura de un trader. Un trader no necesariamente es eso. De hecho, en Wall Street es muy difícil. En Wall Street no hay nadie, o sea, que hagan day trading en acciones, solo los fondos, sí. los hedge funds. Y para vos tener un hedge fund que hace day trading, los clientes del hedge fund se llaman accredited investors, o sea, tienen que ser clientes de más de $1.000.000. Entonces no es muy común ver gente en Wall Street haciendo day. Sí. Oh, es que sin lugar a dudas, pues estos últimos 20 años, incluso en los últimos 5 años, la industria del mercado de valores ha avanzado de una manera La exponencial. información nos ha ido llegando y Exacto. digamos que la curiosidad por la industria empezó a tomarse en Latinoamérica. Y a lo que vamos, yo creo que es seguramente un poco lo que pasa en Estados Unidos, que la mitad de la población maneja su dinero a través de acciones porque es un vehículo que es rentable, que es estable, ¿cierto? Que es seguro, y al final pues eso hace que
la mayoría de personas puedan tener en sus manos como su futuro, hacer su propio plan de retiro a través de estos mecanismos, mientras que en Latinoamérica todavía tenemos una distancia Total, enorme. el americano invierte en su ecosistema de emprendimiento. Lo que pasa es que sus emprendimientos son gigantes. Entonces, ideal que la bolsa de valores de Latinoamérica nos permitiera invertir más en emprendimientos. Imagínate, o sea, Apple no es así de grande porque Steve Jobs haya sido un genio, que sí Sí, lo era, sino que si tú pones a Steve Jobs en Cuba o en Venezuela o en Colombia, él no puede crear una compañía así. sí, Apple es lo que es porque hay toneladas de personas de todo el planeta que le puso plata a ese emprendimiento sí. y pudo llevar esa compañía a lo que soy. Entonces, eso es la belleza del mercado de capitales. Me río porque de verdad el match que estamos haciendo con la conversación es muy, muy, muy chistoso, porque yo en algún momento, por ejemplo, llegué a hablar de que Warren Buffett no invertía como tal en la bolsa, sino que era como si fuera un capital de Silicon Valley. O sea, Warren Buffett invierte en Apple hace demasiados años y no invierte tanto por la composición, o no invirtió en su momento tanto por la composición y por el futuro prometedor, sino por la visión que tenía. Y es un escenario un poco como si nosotros invertimos acá en Colombia en un Rappi. Entonces, él conoce a los founders, él juega golf con ellos van y le piden consejo y él sabe directamente en dónde estaba su plata. Total. Entonces, esto ya es un tema más un de una ronda de inversión tradicional hacia una mecánica de startup, por decirlo de No, alguna manera. y yo creo que yo amo Warren Buffett en el sentido de que es el arquetipo para mí de lo que es un inversionista. Mucha gente piensa que un inversionista es el tipo que está en un yate con 10 mujeres Sí, echándose champaña encima. Para mí el inversor empieza con los valores. Y son tres valores básicos para mí que son al fin y al cabo los valores del capitalismo. Uno, el amor al trabajo. Si tú no trabajas y no amas el trabajo y quieres entrar a la industria del trading, que para dejar de trabajar estás mal. O sea, en esto es importante es ese valor del trabajo. Dos, el valor del ahorro. Si no hay ahorro, no hay excedente para invertir. Y el ahorro es un valor, Juli. O sea, el ahorro, ¿quién te lo enseña? El ahorro es saberte sacrificar. Es que quiero tal gusto, me quiero ir de rumba o quiero irme de viaje y no lo hago porque canalizo, domeño mis sentimientos y lo que hago es canalizar ese deseo hacia otra cosa. Ser ahorrativo es un valor, eso no te lo enseñan. Y dos, tercero, perdón, invertir o recapitalizar, que es invertir lo que me gano. Necesitas prudencia y necesitas sabiduría para hacerlo bien. Entonces, yo veo esos valores puestos en Warren Buffett. Para mí ese es el arquetipo de un inversor, un señor aburridorcito allí, o nunca lo ves en un yate por allá que nada, y que te dice que hay que hacer negocios con gente honesta. O sea, la ética de trabajo y la ética para hacer negocios y la ética de juntarte con la gente y ayudar a la gente desde ese enfoque ético. Eso es para mí los sí. valores de un inversor. Tal cual. También en esto está mucho Ray Dalio. De hecho, el libro de principios de Ray Dalio para mí cambió mucho mi forma de hacer negocios y de hacer inversiones. Hoy en día tengo mis principios. De hecho, Investopi tiene sus 10 principios basados en lo que nosotros buscamos transmitir a nuestra comunidad y a nuestros estudiantes, y también desde mi propia perspectiva. Entonces, muy interesante, muy, muy Genial, interesante esta conversación. De me verdad que te encanta. agradezco Gracias por mucho. tu invitación. En todo este podcast no había encontrado a alguien con el que tuviéramos tanta sinergia en las opiniones. Entonces, pues Genial. te Bueno, no agradezco a ti igualmente. por el Súper espacio. encantado. Muchas gracias. ¿En dónde te encuentran en tus redes Bueno, sociales? en YouTube me pueden encontrar como Click to Invest, en Instagram como RubénCano01. Esos son como mis redes sociales principales, Juli. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Esto fue la pregunta del millón podcast. Nos vemos en un próximo episodio.